Hola, buen día a todos. Eh, a mí me toca hablar de tal vez el extremo opuesto a las sociedades unipersonales, que son los grupos de sociedades. Es una realidad desde hace mucho tiempo la globalización, ¿sí? No me voy a meter en ese tema porque sería un refrito de ideas que ya todos conocemos, ¿no? La ampliación de los mercados internacionales, las necesidades de las empresas de fabricar más allá de sus propias fronteras por temas de costos, por temas de conveniencias, el acceso a nuevos mercados, las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Se convirtió en una realidad que se impuso en el ámbito empresarial, y eso derivó las necesidades de alguna manera de contemplarla desde el punto de vista legislativo. Eh, como, como sostuve ayer, y creo que varios de nosotros pensamos lo mismo, no es correcto, entiendo, analizar la realidad primero sobre las bases de las normas. Es decir, la empresa, la actividad empresaria, los emprendimientos comienzan sin tomar en consideración sustancialmente qué dicen las leyes. Los empresarios avanzan, crean, innovan, buscan alternativas y después le preguntan al abogado o al contador, che, ¿está bien? ¿Es correcto así? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Es necesario? No te pago para que me digas que no, te pago para que me digas cómo hacerlo, etcétera. Bueno, esa mentalidad emprendedora sucede en todos los demás ámbitos de la vida, no solo en la economía. Es decir, el ser humano actúa en familia, en la vida civil, etcétera. En la economía sucede esto. Y en el ámbito moderno, el empresario, por necesidad, por oportunidad, etcétera, fue evolucionando hacia una empresa cada vez mayor, lo que derivó en este fenómeno de lo que son los conjuntos empresarios o los grupos societarios. Mirados desde el punto de vista de los economistas, ellos no se detienen en palabras como las que usamos nosotros, sociedad controlante, sociedad controlada, conjunto económico permanente, no, ellos lo ven como una gran empresa diversificada en distintas unidades de negocio, para lo cual ellos ven un montón de ventajas, sea limitación de responsabilidad, ¿sí?, en cada país o en cada actividad económica, subactividad o unidades de negocio diferentes, crean un tipo societario que limita la responsabilidad a todos los riesgos derivados de esas operaciones o de ese país en particular, y a través de una sociedad holding toman las decisiones y administran el dinero, ¿no? Eso es en términos generales lo que sucede en los grandes grupos empresarios, ¿no? Sociedad holding que tiene las participaciones, ejercen el control sobre las sociedades descentralizadas con personalidad jurídica propia y dirigen estratégicamente cómo se van a desarrollar esa empresa unificada en su desenvolvimiento en el mercado, y toman las decisiones de cómo se va a manejar el dinero, cómo es la asistencia financiera y cómo son los retornos y cómo se dividen entre ellos. Eso, brevemente, qué es lo que sucede en la realidad. Ahora, yo voy a enfocarlo desde el punto de vista de la regulación del derecho argentino. Aprovechando que estamos en unas jornadas internacionales, he aprendido muchísimo de derecho de Guatemala, de derecho costarricense. Tal vez pueda hacer un mínimo aporte de cómo Argentina afronta este complejo tema de los grupos societarios. Para lo cual voy a decir, no existe una normativa sistemática que trate específicamente el derecho de grupos. No hay un capítulo en el Código ni en la Ley de Sociedades que hable de grupos societarios. No hay una normativa coherente que desde el principio hacia el final de los aspectos vinculados con esta realidad que les describí, regule bajo el derecho positivo, con esa sistematicidad, completitud, etcétera, este fenómeno. Lo que sí existe es un reconocimiento paulatino, a medida que la realidad iba exigiendo soluciones, de distintos aspectos sustanciales de tipo práctico que fue proponiendo este fenómeno grupal. Primero, no son sujetos de derecho. Creo que sucede en casi todos lados, ¿no? Por lo menos en Costa Rica seguro. ¿Cómo es tratado por la Ley de Sociedades Comerciales? A su manera, el tema del grupo. Primero, el artículo 33. Vamos de a poco, es decir, antes de llegar al control, primero trata sobre las sociedades vinculadas.
Hay sociedad vinculada cuando una sociedad participa en otra hasta un 10%. No hay control, están vinculadas. De alguna manera ya hay un indicio de que ahí existe un grupo. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Y lo único que exige la ley, y no directamente, sino a través de la regulación específica sobre estados contables, es que figure en los estados contables de la sociedad que participa en la otra, que surja como inversiones cuál es la participación hasta el 10% en otra sociedad. Eso es un indicador a los accionistas o a los socios de esa persona jurídica de que hay una inversión en otra sociedad que puede generar algún vínculo de tipo grupal. Ahora, cuando esa participación alcanza hasta el 25%, sigue tratándose de sociedades vinculadas, no hay control en principio, después vamos a ver en qué situaciones puede configurarse un supuesto de control. El único efecto es que se debe comunicar a la sociedad participada esa titularidad del 25% por parte de otra sociedad, al solo efecto de que los socios de la segunda sociedad, la participada, lo sepan al momento de votar en la próxima asamblea ordinaria, para ejercer determinados derechos en protección, suscribir pactos de sindicación, saber que ya hay otro sujeto de derecho que tiene una participación bastante relevante dentro de la sociedad. Hasta ahí llegamos al vínculo societario. En materia de control, el artículo 33 nos da dos grandes grupos, el control interno y el control externo. Y dentro del control interno tenemos de derecho o de hecho. El control interno, ¿cuándo se da? Se da cuando, acá debe suceder lo mismo, cuando una sociedad posee en sí misma participación dentro de otra sociedad de manera tal, a cualquier título, que le permita adoptar las decisiones sociales con su propia mayoría. No necesito de otros. Ese es el control interno de derecho. A partir de ese momento, si hablamos de control, hay una sociedad que decide las cuestiones esenciales en otra sociedad. Ahora, este control interno, a través de participaciones en estas sociedades, se puede dar de esta manera, con más del 50% del capital social, o a través de lo que se denomina el control interno de hecho. Es decir, no tenés como accionista controlante la totalidad, es decir, más del 50% del capital social, sino que por determinadas circunstancias, sea porque un grupo de accionistas asiduamente no participa de las asambleas, o sea porque a través de ciertos pactos expresos, explicitados o no, un accionista se asocia con otros de manera tal de que conjuntamente ejercen de manera sistemática los votos suficientes para alcanzar la mayoría. Ahí un accionista no reviste por sí mismo el carácter de mayoritario, sin embargo, en los hechos y de manera permanente sí tiene el control. Esos son los dos supuestos de control interno de derecho, control interno de hecho. Y luego tenemos, finalmente, el control externo, que es el control que se denomina por los especiales vínculos. ¿Cuándo se da? Ayer creo que lo mencionamos. Cuando una persona física o jurídica, sin tener participación accionaria o de partes de interés o de acciones convertibles o de obligaciones convertibles en acciones, etcétera, sin tener esas participaciones suficientes para adoptar las decisiones por sí mismo, en los hechos, por circunstancias especiales, tiene el poder de hacerle tomar a los órganos correspondientes de la sociedad controlada las decisiones que esa persona desea, es decir, producir sus efectos deseados sobre otra sociedad sin tener participaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de los contratos de distribución es muy común, las empresas franquiciantes, las que otorgan concesiones, las que entregan los bienes para contratos de distribución. Suele ocurrir que a través de los nexos de contratos existan ciertas cláusulas o ciertas estructuras, ingenierías contractuales, en virtud de las cuales, sin que exista, repito, esa participación accionaria, la máster franquicia, la empresa que otorga la concesión, imponga ciertas normas de comportamiento a la otra sociedad respecto a la cual aparentemente no existe control, que limitan su autonomía de la voluntad, de manera tal que en cierta manera los resultados y el éxito de esa empresa dependen en realidad de otra que no tiene participación y que por sus especiales vínculos tiene un poder de hecho que puede ejercer sobre la segunda sociedad. Ahí existe lo que en Argentina se llama el control externo por los especiales vínculos. Después tenemos la ley de contrato de trabajo, donde no le importa al derecho laboral, también lo hemos hablado ayer, no le
entrega o no le concede relevancia a la autonomía personificada, es decir, no importa que exista una alteridad de sujetos con personificación jurídica diferenciada, lo que importa es en los hechos qué sucede. ¿Hay un conjunto económico? ¿Hay una empresa única que funciona de manera tal que los empleados benefician a distintos sujetos de derecho bajo una única dirección? Bueno, este es el concepto de control o de grupo societario en materia laboral en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto, el efecto práctico es la solidaridad por los pasivos laborales. En el ámbito fiscal sucede lo mismo. Hay un principio de realidad fiscal donde se toma en cuenta cuál es la realidad, qué es lo que sucede en la práctica, sin importar las divisiones estructurales societarias. Luego tenemos la Ley de Defensa de la Competencia. Acá está. No, acá no. Donde, de alguna manera, sin remitir expresamente, o sin limitarse a las participaciones societarias directas sobre una sociedad sobre la otra, va a considerar que existe un grupo societario cuando hay transferencia de activos, cuando hay estos especiales vínculos, cuando hay de alguna manera contratos o transferencia no de fondo de comercio, sino de algunos activos relevantes que en su sustancia se presentan frente al mercado como algo relevante a los efectos de ejercer influencia dominante en ese mismo mercado. Ahí se considera también que existe un grupo económico y que puede tener efectos en materia societaria. Ahora, otras regulaciones asistemáticas de la ley. ¿Cuáles son las prohibiciones? Existe una prohibición absoluta de que existan participaciones recíprocas entre distintas empresas. No se puede permitir, y es nula esa participación, sea en la constitución de la sociedad o en el aumento de capital, no se permite que una empresa tenga participación en otra y a la inversa la otra tenga participación en esta misma. ¿Cuál es la razón? Es simple, es evitar exhibir internamente frente a los socios de cada sociedad y respecto de terceros un capital social que no existe, porque en realidad se están neutralizando los activos. ¿Cuál es la sanción? Hay que transferir esa participación dentro de los 3 meses, desde el momento que quedan exhibidas, de 3 meses de aprobado los estados contables del cual se desprende. Y la sanción es que, si no se hace, se pierden los derechos políticos y económicos de ese exceso, o de esas acciones. Luego tenemos la prohibición, vamos a ver atrás, la prohibición de destinar más de la mitad del capital social y de las reservas y la totalidad de las reservas libres de una sociedad en otra. Eso está prohibido. Hay un límite. ¿Y cuál es el sentido de ese límite? El sentido de ese límite es que una sociedad no pueda realizar una actividad a través de otra sociedad que no esté dentro de su objeto social, comprometiendo su patrimonio sustancialmente y sin el control de los socios de la controlante. ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. Una sociedad, por nuestra ley, artículo 1, no puede destinar más de la totalidad de sus reservas libres, ni más de la mitad de su capital social y de sus reservas legales en otra sociedad. Porque de esa manera se estaría trasladando todo el riesgo a una segunda sociedad respecto a la cual los socios y acreedores de la primera no tendrían control. El otro límite que existe es, en las sociedades que tienen objeto exclusivo de inversiones financieras. No hay que inscribirla en ningún lado especial, basta con que el objeto social de este tipo societario sostenga que va a ser exclusivamente para inversiones financieras. Ahí no existe ninguna limitación de ese tipo. Son las clásicas sociedades holding. Y finalmente, el artículo 30 de la ley establece que las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. A la inversa, todo tipo societario puede formar parte de otro tipo societario, pero en este caso no. Las sociedades anónimas y las sociedades por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones o SRL. ¿Cuál es el sentido de esta prohibición? Es que estos tipos societarios que tienen determinados controles, las SA y las SRL, puedan evadirse de esos controles desarrollando su propia actividad a través de una sociedad de tipo personalista que no tiene esos controles. Entonces, por más que formalmente tengamos
las participaciones en una sociedad personalista y en nuestra sociedad tengamos todos esos controles, si la parte operativa se desplaza a una sociedad que no tiene esos controles, en el fondo se está afectando el objeto social y el propio control de los accionistas y acreedores de la sociedad controlante. Eso también está prohibido. Hasta ahí llegamos con las prohibiciones. Ahora vamos a ver qué sucede con la segunda parte de la regulación argentina en materia de grupos. No hay más. Ya les dije, no había una regulación sistemática, no se establecen normas sobre administración, cómo se deben organizar, eso es puramente liberado al arbitrio de la voluntad de los empresarios. La regulación fuerte en materia de grupos viene del lado de la responsabilidad, es decir, evitar que esa realidad que se trató de no regular para no limitarla en su parte práctica y los efectos positivos que supuestamente producen, evitar que esa libertad sea ejercida de manera disvaliosa. Entonces tenemos las sociedades que no están en un supuesto de cesación de pagos, la responsabilidad pasa a través de lo que se denomina, que todos conocen, la inoponibilidad de la persona jurídica. Cuando una sociedad controlada es utilizada de manera desviada de acuerdo a los fines de la ley, en Argentina es que se trate como un mero recurso para violar la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres, vaya uno a saber qué quieren decir con eso, para frustrar derechos de terceros o cuando persiguen fines extrasocietarios. Extrasocietarios significa que no produzcan o intercambien bienes y servicios en el mercado. Si tenemos una sociedad que solamente esconde el yate o la quinta de uno de los accionistas, ahí ingresamos en un supuesto de inoponibilidad. En esos casos del artículo 54 de nuestra ley, se puede imputar la conducta de la sociedad controlada al controlante que la hizo posible, sea de derecho o sea de hecho. Entonces permite, es lo que se denomina correr el velo societario, que a mí no me gusta usar esas metáforas porque no existe ningún velo, lo que significa es que no se aplica el subsistema de derecho societario a esas relaciones específicas, en cuyo caso se va a tener que aplicar las normas de derecho común que fueron desplazadas mediante el uso disvalioso de ese recurso societario. Ahora, cuando estamos en supuestos de quiebra, la responsabilidad es la extensión y se da a través de los supuestos previstos por el artículo 161. ¿Cuáles son? La persona que, bajo la apariencia de actuación de la fallida, realizó actos en interés personal y ha dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores. En este caso, la quiebra de la sociedad va a generar la extensión de quiebra a ese sujeto, que actuó como si fuera la fallida y además vendió bienes en beneficio propio y en fraude de los acreedores. Son varios requisitos, porque hay un montón de fallos en Argentina sobre los cuales se pudo demostrar que una persona o una sociedad actuó bajo la apariencia de la fallida, vendió bienes, etcétera, pero que no lo hizo en beneficio propio. Lo intentó hacer en beneficio de la fallida y le salió mal. O la venta no era sustancial en el porcentaje de pasivos existentes y activos existentes. Es decir, no hubo fraude. Para que exista fraude en Argentina, esa omisión de activos tiene que ser relevante. Bueno, se tienen que cumplir todos esos presupuestos. Primer inciso. En el segundo, ya estamos hablando de un controlante directo. En otro caso podía ser fáctico también. Toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando desvió indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico. ¿De qué estamos hablando acá? Es cuando el interés social de grupo prevalece sobre el interés individual de cada persona jurídica en las cuales se descentralizó. No sé qué ocurre acá en Costa Rica. En Argentina hay todo un tema con esa palabra interés social, que es algo muy difícil y no tengo tiempo, lamentablemente, de trabajarlo en este panel. Pero el interés social se respeta el de cada persona jurídica por encima del interés del grupo. Puede haber en los hechos, y en la medida que se cumplan las normas, un interés grupal de esa empresa unificada, diversificada en distintos tipos societarios para las operaciones, está permitido. Lo que no está permitido es que para satisfacer las necesidades de los controlantes, se causen daños a las sociedades controladas en perjuicio de los accionistas de las sociedades controladas, como así también de los acreedores de las controladas. En ese caso, va a primar el interés individual de cada sujeto de derecho. Entonces, si una dirección unificada generó
generó la quiebra de una controlada y se logra demostrar que eso fue en interés grupal, se va a extender la quiebra a todo el grupo. Se va a integrar hacia arriba. Y finalmente tenemos toda persona respecto a la cual existe una confusión patrimonial inescindible que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos. Pilar me contaba que es especialista. Voy a tomar agua un segundo. Perdón. Pilar es especialista en reestructuraciones, reorganizaciones empresarias y de tipo societarios. Contaba que aún grandes conglomerados se manejaban de una manera muy casera en las formalidades. Cuando se hacían las auditorías, corregime si me equivoco, cuando se hacían las auditorías y se les pregunta, ¿y cómo pagabas esta operación interna? No, venían a buscar la plata y se la llevaban, o le daban un cheque, ¿de qué cuenta? No, de aquella, pero si los activos salieron de esta sociedad. Bueno, suele ocurrir, porque cuando uno habla de grupos empresarios, se imagina que estamos en una película estadounidense con Board of Directors y un montón de palabras que están de moda del gobierno corporativo, y no. Es decir, puede haber un grupo societario manejado por una misma familia que se toma las decisiones en la mesa del domingo en la cena familiar. Bueno, en estos casos, por más importante o no que sea el grupo, cuando existe confusión patrimonial inescindible, que no permite discriminar cuáles son los activos y pasivos de cada una, la extensión de una sociedad, es decir, la quiebra de una sociedad se extiende a las demás. Ahora, como venía diciendo, no puedo citar tantos fallos, pero elegí uno. Eso no siempre sucede porque hay que demostrar efectivamente todos estos requisitos. Es decir, el fuero comercial argentino es muy conservador, primero por ideología y segundo por el principio denominado de conservación de la empresa, que está en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Comerciales y que además se encuentra diseminado en un montón de normas a través de varias leyes especiales o no, y que la dogmática jurídica las unifica en un solo concepto como principio, que es la conservación de la empresa. Ese conservadurismo responde a esa dogmática jurídica y hay una cierta ideología. Entonces tenemos fallos como el siguiente, que de acuerdo a las circunstancias del caso puede estar bien o no, dependerá de cada caso concreto. Es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Sala C, Bodyscan S.A. Fue un caso muy conocido. Bodyscan S.A. contra Complejo México Venezuela S.A. Y sostiene, para que se configure la causal de extensión de quiebra prevista en el artículo 161, inciso tercero de la ley, es decir, confusión patrimonial inescindible, la confusión debe alcanzar tanto al activo como al pasivo, o bien a la mayor parte de estos, por lo cual no procede cuando la confusión comprende uno solo de estos rubros o afecta proporciones del activo o del pasivo que cuantitativamente no representan porciones sustanciales. Es decir, se tiene que confundir todo, no alcanza con que haya una confusión total del pasivo. Si el activo está separado, no se aplica este artículo. Se podrá aplicar otro, el inciso primero, se podrá aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica, pero no la extensión de quiebra. Y finalmente tenemos el concurso de agrupamientos. Es decir, cuando existe un grupo económico que empieza a tener problemas, si se logra demostrar ante el juez la permanencia, la exteriorización de sus actividades como grupo, que se trate todos de sujetos que pueden ser concursados y que lo pidan todos los órganos de administración, luego ratificados por los órganos de gobierno, se pueden concursar como grupo y de ahí tener todos los beneficios que significa un acuerdo preventivo, una propuesta de acuerdo en conjunto, la categorización, etcétera. Y el juez competente va a ser el del domicilio de la persona que tenga el mayor pasivo a la fecha de los últimos estados contables. Eso es toda la regulación que existe en Argentina en materia de grupos. La realidad siempre supera a las normas. Sobre esto que dije, que pareció bastante simple, existe infinidad de fallos, no se pone de acuerdo nadie en cada palabra de las que utilicé. Hay discusiones, fallos en contra, fallos a favor, doctrina que nunca va a ser unívoca. Con lo cual vamos a depender de lo que se denominaba, lo que dice el realismo jurídico americano, de averiguar cómo piensa cada juez, buscar la jurisprudencia de cada caso en particular y poder asesorar a nuestro cliente en función de las posibilidades de que nos toque cada juzgado sobre la base de sus propias ideologías. Bueno, muchas gracias y eso es todo.